El próximo 20 de noviembre hará ya 40 años que murió Franco, un aniversario en el que os proponemos reflexionar sobre lo que significaron los otros casi 40 años durante los que estuvo en el poder. Y para ayudarnos en esta reflexión contamos con la ayuda de Ángeles Ejido León y de Abdón Mateos López, que son catedráticos de Historia Contemporánea en la UNED. Ángeles, Abdón, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Buenos días, Clara. Bueno, 40 años con Franco. Es una cifra quizás un poco redondeada, ¿no? Porque Franco murió en el 75 y para que fuesen 40 años realmente tendría que haber tomado el poder en el 35, que ni siquiera había empezado la guerra, ¿no? Sí, es cierto, es una metáfora de la larga duración de la dictadura y efectivamente el tiempo exacto de poder de Franco fueron 36 años, si bien, si considerásemos también el tiempo de la guerra civil, desde que se inicia la guerra civil y él accede a la jefatura del gobierno del nuevo Estado en guerra, serían más años, podríamos decir del 36 al 75, pero incluso, bueno, para ver hasta qué punto esa metáfora se ha utilizado tanto, es que hay un cierto epílogo de la dictadura para algunas personas que consideran que el tiempo entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas de junio del 77, pues todavía sería como un epílogo, un final de la dictadura. Y en ese sentido, la metáfora de los 40 años. Pero en sentido estricto, efectivamente, el tiempo desde el final de la Guerra Civil, el 1 de abril del 39 al 20 de noviembre del 75, son apenas algo más de 36 años. De todas maneras, el tiempo es algo que es importante considerar en el franquismo, porque claro, el franquismo fue un régimen que duró mucho tiempo y que evidentemente evolucionó. Desde luego no es lo mismo el primer franquismo que el tardofranquismo. Durante el primer franquismo se produjo la etapa más dura y bueno, la que dio pie también a los debates que ha habido durante tantos años sobre la naturaleza del régimen franquista. Hoy creo que ya hasta cierto punto superada, porque ya no se puede negar que el régimen de Franco fue una dictadura. Tuvo una primera etapa más dura de fascistización en la que, bueno, pues hay que tener en cuenta el contexto en el que se producía también y luego pues poco a poco se fue suavizando al hilo de la evolución económica, de la coyuntura internacional y de la propia evolución de la sociedad. Ángeles, si te parece, podríamos analizar con más detenimiento estas distintas etapas que tuvo el régimen de Franco. Bueno, la primera es la que se produce lógicamente nada más acabar la guerra civil, que bueno, pues durante mucho tiempo se citaba aquella frase de Fernando Fernán Gómez, en las bicicletas son para el verano, ¿no? Aquí no llegó la paz, sino que llegó la victoria, porque evidentemente los primeros años del franquismo fueron muy duros. Hubo una serie de leyes, fundamentalmente tres, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que se aplicó con efectos retroactivos hasta 1934, desde 1934, mejor dicho, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y la Ley de Seguridad del Estado de 1941. Después habría todavía la Ley de Represión de Bandidaje y Terrorismo de abril de 1947 y la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, que afectó especialmente a los homosexuales. Entonces, bueno, está demostrado, está comprobado ya que hasta 1947, en 1945 fue el gran indulto, el que teóricamente, oficialmente ponía fin a la etapa más dura de la represión, pero como decía, está demostrado que hasta 1947 pues hubo un exterminio, una represión dura contra todo lo que hubiera tenido que ver con la República y con el Frente Popular. Ángeles, y de todas estas leyes que nos acabas de comentar, ¿hasta cuándo estuvieron vigentes? Pues es importante subrayarlo porque, fíjate, el estado de guerra establecido en agosto de 1936 no fue derogado hasta abril de 1948. La Ley de Represión de Masonería y Comunismo estuvo vigente hasta 1963 y la Ley de Responsabilidades Políticas hasta 1966. Las actuaciones que los sublevados denominaron delitos no prescribieron hasta 1966 y nunca hubo amnistía, que esa es otra cosa que no se subraya, aunque sí se produjeron varios indultos. Abdón, en cuanto al debate sobre la naturaleza del franquismo, si era una dictadura o un régimen autoritario, Ángeles ha dicho que esta polémica ya está superada. ¿Tú qué opinas? Bueno, efectivamente la polémica en torno a la naturaleza del franquismo o su caracterización en esos orígenes
alude en gran medida no tanto a si fue autoritario o no, en fin, efectivamente fue una dictadura reaccionaria de una coalición que surge en la Guerra Civil, de grupos políticos reaccionarios, pero sobre todo en torno a si realmente el régimen de Franco, aparte de ser una dictadura, fue fascismo o no. Es donde gran parte de la polémica de la historiografía ha insistido. Ángeles Ejido, la profesora Ángeles Ejido, antes ha explicado cómo en esa etapa azul hay un periodo de fascistización, ¿no? Que eso se va abandonando a partir del viraje de la Segunda Guerra Mundial y con el final de la Segunda Guerra Mundial, que se pasa a un cambio cosmético y a la entrada con mayor protagonismo en el gobierno a partir de 1945 de Acción Católica, se llamaría el periodo nacional católico, de ahí hasta 1957, en que sobre si España, la España de la posguerra, fue fascismo o no, pues realmente no es un régimen surgido de unas elecciones, como podría ser en Italia o en Alemania, surgido de una movilización de masas, sino es surgido de una guerra civil, ¿no? De una guerra, y en torno a un caudillaje, a un caudillo, con un líder, pero no es un líder carismático. No existe esa misma movilización de masas, la movilización de masas es mucho más secundaria. También hay otro tema que es el papel de la Iglesia y del catolicismo en la época de la dictadura de Franco, no solo en sus orígenes y en sus primeros años, sino a lo largo del tiempo, que el peso de la Iglesia es mucho mayor que, por ejemplo, en otros países como puede ser la Alemania de Hitler o incluso la Italia de Mussolini, ¿no? Realmente la Iglesia, el poder del catolicismo político y social, atempera mucho ese carácter de fascista, ¿no? de esos primeros años y del tiempo posterior. Y entre esos primeros años y el tiempo posterior, podríamos decir que el final de la Segunda Guerra Mundial marcó un hito, ¿no? Sí, yo creo que es que precisamente hay un punto de inflexión a partir de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Mientras parecía probable o posible la victoria del eje en la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que en España Franco jugó con el fascismo, sobre todo la Falange y los sectores más progermanófilos, que pues, Serrano Súñer, su cuñado, ¿no? Entonces, en ese periodo sí que se intentó hacer de Falange, de uno de los partidos de Falange Española, pues un partido fascista, se jugó con los símbolos fascistas, con el mito fascista, y bueno, no hay que olvidar tampoco que Franco se entrevistó en Hendaya con Hitler, que se ofreció personalmente a entrar en la guerra al lado del eje, que envió la División Azul, y bueno, pues ese periodo digamos que sí que fue claramente de juego, de aprovecharse de la coyuntura internacional en su propio beneficio. Luego, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial cambió las cosas y entonces lo que se inició fue una etapa de la que Franco también se benefició curiosamente de la situación internacional, porque la Guerra Fría, lo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, convirtió al franquismo poco a poco en una barrera, en la única barrera anticomunista en la Europa del Sur. Entonces esa baza de Franco como centinela de Occidente, como él decía, pues le benefició a la larga y bueno, pues la prueba está en que finalmente los Estados Unidos, aunque no hubo plan Marshall, los Estados Unidos acabaron pactando con Franco y acabaron apoyando su régimen indirectamente a cambio de las bases en territorio español, en el contexto, claro está, de la Guerra Fría. ¿Qué peso tuvo la Iglesia Católica en los distintos gobiernos de Franco tras el final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, entran personas como Martín Artajo, que habían pertenecido a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y propagandistas católicos y que pertenecía también a Acción Católico. Ese es, digamos, que el viraje que inaugura a partir del final de la Segunda Guerra Mundial la etapa llamada nacional católica desde un punto de vista político que duraría hasta 1957. En 1957 lo que se produce es un cambio de élites católicas, es la llamada etapa tecnocrática, en la que, digamos, que gentes que tenían una doble vinculación, por un lado, una vinculación reaccionaria que en los años 30 habían estado en torno a Acción Española, pero también una vinculación con esa rama, esa obra del catolicismo, el Opus Dei, entran a tener mayor protagonismo. A partir del 57 hasta 1969, que es cuando daría paso ya a lo que ya se suele llamar la etapa final, la etapa del tardofranquismo, del 69 hasta la muerte de Franco.
Es decir, desde un punto de vista político, a lo mejor se podrían distinguir 4 grandes fases en el desarrollo de la larga dictadura de Franco, ¿no? Lo que pasa es que también se pueden utilizar otros criterios que quizás son menos comunes. Yo solo simplemente, quizás nosotros lo introducimos solo desde un punto de vista por ampliar la perspectiva. Quizá desde el punto de vista de la sociedad, pues tendríamos una larga posguerra, una primera posguerra, que se podría alargar durante toda la década de los 40, incluso hasta los primeros 50, con el final del relacionamiento y con la progresiva salida del aislamiento, que son los pactos con el Vaticano y Estados Unidos, el concordato y los pactos con Estados Unidos, y progresivamente hasta el final de los años 50 la entrada en las agencias internacionales de Naciones Unidas o en otros organismos como la OCDE posterior, etcétera, etcétera, ¿no? La salida de ese aislamiento. Tenemos, por un lado, el nacionalcatolicismo en el plano político, pero si vamos desde el punto de vista social, tendríamos una etapa de posguerra, que son todos los largos años 40 hasta primeros 50, otra etapa intermedia que sería los 50 hasta prácticamente 1962, que después del llamado Plan de Estabilización y Liberalización Económica de 1959, pues da a la etapa de apertura, de desarrollismo, de cambio social, ¿no? Y a la etapa final, pues efectivamente del tardofranquismo, que podría abarcar desde un punto de vista social y cultural también los años 70 hasta la transición. Sí, en el tardofranquismo además es que hay que subrayar, claro, en España el peso de la Iglesia Católica, como decíamos al principio, ha sido muy importante y muy especial, ¿no? España durante mucho tiempo, la propia nación española se identificaba con el catolicismo y el régimen de Franco se apoyó claramente en la Iglesia y a la inversa, ¿no? Pero es que en los años del tardofranquismo no hay que olvidar el Concilio Vaticano II. Entonces el Concilio Vaticano II supuso un cambio tremendo en todos los sentidos. La Iglesia se convirtió casi en opositora, bueno, y sin casi, en opositora al régimen, ¿no? Empezaron a surgir movimientos sociales apoyados por la Iglesia, los curas obreros, los jóvenes militantes, en fin. Y claro, eso también fue, por una parte, un reflejo del cambio social y por otra parte, pues un reflejo del cambio de la propia Iglesia. Y también hay que tener en cuenta que el régimen ya estaba Franco ya estaba también, pues no estaba en su mejor momento, o sea, ya estaba pensando en la sucesión. Sí, eso trae consigo la deslegitimación para muchos sectores también que habían apoyado hasta entonces a la dictadura y la propia división de la clase política del franquismo, que es una de las características de esa etapa final del franquismo, que hay una división entre llamados reformistas o aperturistas, entre diversos sectores de los antiguos grupos políticos que habían formado esa coalición reaccionaria del franquismo. Y realmente ya en los últimos años hay una división interna y realmente pues hay... Sí, y hay muchos factores de cambio, porque por ejemplo la descolonización de Guinea, que fue un golpe brutal, el abandono del Sahara, todavía más brutal, y el propio cambio social de los años 60. Tenemos que pensar que estamos pues en el mayo del 68, ¿no? Que eso también llegó a España, aunque más tarde, pero llegó. Y también una cosa importante es la aparición de comisiones obreras, de los sindicatos obreros, la reaparición, digamos, ¿no? Como una fuerza importante en la sociedad y con peso social y con capacidad de movilización. Efectivamente, a partir de los años 60, más que de una oposición política, que tiene también su importancia, lo que hay es una oposición social a través de los movimientos sociales, la protesta universitaria, la protesta obrera, es la que tiene protagonismo prácticamente hasta las vísperas de la transición, cuando ya aparecen a partir de 1974 la Junta Democrática, en el 75 la Plataforma. Ahí ya las élites políticas de la oposición política recuperan protagonismo, pero el alimento de esa disidencia y de esa subversión durante los años 60 es más la protesta social. Ángeles Ejido y Adón Mateos, catedráticos de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos de los casi 40 años de Franco en el poder. Tenéis que volver para hablarnos de los 40 años y esta vez sí que son 40 años justos los que llevamos ya sin él. Muchas gracias, Clara. Pues quedamos emplazados para entonces. Para el próximo programa.